Ay, Dororo, un anime que ha durado 2 temporadas de anime en este año y la verdad a muchos espectadores lo dejó con un buen sabor de boca y claramente yo tendría que traer una reseña completa de este mismo. Así que busquen las palomitas, pónganse cómodos porque el viaje en el tiempo a la era Sengoku va a comenzar porque es momento de analizar este anime llamado Dororo. Pero sin nada más que decir, entremos rápidamente al tema central de este video. That is over それでも戻りたかった眠れないくらい El anime nos narra cómo es que el padre de Hakimaru, el protagonista, es un ambicioso guerrero que concede a 48 demonios las 48 partes de su hijo recién nacido a cambio de que le otorguen el dominio del mundo. Hakimaru, que es abandonado a su suerte por sus padres, lo rescata un doctor que le consigue reconstruirlo con distintas prótesis o partes de madera. Cuando es adulto, este decide recuperar sus 48 partes perdidas, venciendo a cada uno de los demonios con los que pactó su padre. En esta búsqueda se le une Dororo, un pequeño dragonzuelo que al principio quiere robarle su espada, pero que al final tendrán unas increíbles aventuras a lo largo de todo este anime. Bastante interesante el concepto que nos están dando, pero porque más o menos se están diciendo que en este mismo anime, con respecto al desarrollo de la trama, nos dicen que tenemos como principal característica el hecho de que nos ubicamos en el periodo Sengoku, uno muy largo en la guerra civil de la historia japonesa, donde claramente se presenciaron muchas muertes a causa de los distintos bandos que se confrontaban y también a las personas que sufrían varias cosas negativas por la utilización de recursos que terminaban por destruir pequeñas aldeas del lugar, llegando a tal punto en el cual las personas morían de hambre y de distintas condiciones de dicha época. En el anime de Dororo en cierta medida se muestra que todo eso es de forma casi similar, tomando en cuenta la presencia de cosas gores, por decirlo de algún modo, y por el hecho de que tener que representar todo lo vivido en esos tiempos tan atroces. Inclusive también se presenta de buena manera todo lo relacionado a las distintas maneras de gobernar un imperio y cómo existían dos de estos en una lucha interminable, así es como se muestra a los daimios, señores feudales, y en donde justamente el padre del protagonista es uno de ellos. Pero como digo, esta obra no se detiene en lo que es la representación de las acciones tan crueles que tomaban los samuráis para someter a la gente que siguieran las órdenes de sus señores con extrema lealtad, y también para conseguir la victoria y preparar campos de batalla para dichas confrontaciones contra otros imperios que sucedían allí. Y todo esto es algo que se puede agradecer para darnos una perspectiva mayor de todo lo que pasaba, justamente al entendimiento sobre que la humanidad en esa época liberaba la mayor maldad posible y sufrimiento hacia otras mismas personas inocentes no involucradas en la guerra. No solamente se muestra que la guerra causa muerte y destrucción por dichas personas, también se muestra cómo la maldad de inclusive civiles puede llegar a salir a flote por las ansias de tener que sobrevivir, llegando a extremos de hacer cosas terribles para lograr esto, a pesar de que el anime no se muestra sobre todo, a pesar de que el anime se nos muestra sobre todo que estos viven de una manera pacífica en las aldeas, intentando llevar una vida normal, mientras todo lo de afuera se lleva a cabo. Aunque esto no se podría considerar ignorancia, pero es mejor intentar no causar problemas en esta época y seguir las órdenes al pie de la letra como se presenta, que ser llevado por los samuráis para no volver a verse. Así que dejando un poco de lado y entrando a lo que fue relacionado al anime en sí, tenemos la primera parte conformada por primeros 12 capítulos, donde claramente presentan tanto la introducción de personajes que exteriormente tendrían desarrollos muy importantes que se pueden presentar en la segunda parte del mismo, aunque es algo lento ya que algunos capítulos pueden llegar a ser pesados, sino lo que no es mostrado es interesante para el espectador. Eso es en donde se aleja de la trama central y se enfoca en pequeñas historias, pero de igual forma puede ser medianamente interesante. Esto evoluciona al pasar a la segunda fase del anime, que podríamos considerarla una segunda temporada, ¿no? Donde todo lo tocado en la anterior sale a flote y se identifica ya que los desarrollos son geniales al ver que cada personaje tiene sus propias motivaciones para realizar acciones que seguramente a todos no nos habría gustado, pero que se deben aceptar, porque es un periodo en donde se deben hacer sacrificios para que un imperio no sucumba sobre el otro. Esto resalta sobre todo con el hermano del protagonista, que tomaría muchas influencias en esa parte y que ahora me gustaría resaltar. Pero ya en la conclusión de este anime es en donde vi que fue algo aburrido, más o menos, la verdad. Es una completa opinión mía, ya que porque siendo una obra donde tiene escenas tan sobresalientes para algunos, se podría esperar un cierre de otra manera. Aunque bueno, como vuelvo a decir, es algo bonito por lo presentado al final de cuentas.
Pero bueno, ya nos expandimos mucho en lo que es la trama en sí y cómo se representaba todo. Ahora, ¿por qué no mejor nos centramos en lo que son los desarrollos de personaje y cómo es que han ido evolucionando a lo largo del anime? Y me gustaría empezar con, obviamente, Hakimaru siendo el protagonista en cierta forma de esta historia. En sus inicios se presenta como alguien misterioso, al no tener las capacidades que le permiten realizar varias acciones como faltarle parte de su cuerpo. Es solamente un cascarón vacío con la única misión de recuperar lo que se le fue robado, sin importar si la tierra en la que vive es perjudicada por ello. Pero al conocer a Dororo, todo había cambiado. Obviamente, este ayudaba a Hakimaru en su misión, aunque tampoco tenía algo importante que hacer. Pero es como si gracias a dicho personaje, todo iba a cambiar para él, ya que ahora podía ser capaz de interactuar con otro individuo, algo que no había podido hacer aparte de su anterior padre adoptivo, e inclusive ya no se notaba mucho el cumplir su objetivo, aunque este seguía presente. Ya en la siguiente fase del anime, gracias a varios acontecimientos que marcaron al protagonista, algo empezaba a surgir en este y le causaba más preguntas sobre el por qué existía junto a su intensificada obligación de recuperar las partes de su cuerpo. Aunque al final podemos ver algo, este todavía logró conservar algo muy importante que lo acompañó en su viaje: su humanidad. Y ahora, ¿qué podemos decir de su hermano Tajomaru? Que tuvimos una historia interesante mostrada para él, porque al ser el hijo del feudal más importante de su imperio, en algún punto debería ser él el siguiente heredero sobre ello. Aunque bueno, técnicamente debería ser Hakimaru, pero ya saben lo que pasa. Para posteriormente seguir gobernando y que toda esta tierra prospere durante un buen tiempo. Antes se lo presentaba como un personaje que sí le importaba a su pueblo, que no le pasara nada malo. Aclaro que eso siguió igual hasta el final, pero la presencia de su hermano justo a la misión de que posee recuperar lo que le quitaron, y tomando en cuenta de que si lo recuperaba el imperio comenzaría a retroceder a lo que fue anteriormente, un lugar completamente devastado y sin casi posibilidades de que pudiera albergar vida de buena manera, ya se comenzaba a notar el cambio drástico de personalidad en este. Pero a ver, es entendible que sus pensamientos tuvieran cambios tan bruscos, siendo que esta época era tan cruel. Aunque no le gustara, debía hacer lo mejor posible para que en su futuro llegara a ser una tierra que pueda gobernar de buena manera y ayudar a sus habitantes sin importar los sacrificios que debería hacer como su padre. Aunque ojo, tampoco puedo narrar lo que verdaderamente importa sin tener que soltar algún spoiler de la obra, pero los que vieron entenderán sobre lo que hablo y sobre lo que tuvo que vivir Tajomaru, siendo al final un personaje que posiblemente sea odiado por varios, pero que tiene sus propias justificaciones por hacer todo esto. Bueno, también se notaba como claramente su padre fue uno de los principales detonantes, que pensaba en corromperlo, por así decirlo de algún modo, para que hiciera lo correcto para todos y también para él mismo. Y ahora hablando del siguiente personaje, para mí también fue trascendente en todo lo que fue la obra, que irónicamente este mismo se llama como el anime, es Dororo. Porque sabemos que la historia gira en torno a Hakimaru y a esta misión tan famosa que debe hacer, pero es curioso si nos ponemos a pensar que el mismo Dororo también es un personaje en la historia que debe superar distintas adversidades y cosas de su pasado, que es una de esas personas que no posee familia y que debe sobrevivir por su propia cuenta como un ladrón hasta que comienza a seguir a Hakimaru en esta aventura. Digo, superando distintas adversidades, pero que al final se nota que debe hacer lo correcto sobre el destino de este personaje para que el mundo pueda ser capaz de seguir su curso. También se puede mostrar un pasado relativamente trágico como el de las otras personas, pero su desarrollo fue interesante en mi opinión, aunque claro, las escenas curiosas no faltaban. Claro está, si saben a lo que me estoy refiriendo, y el obvio secreto de este personaje que sería revelado más adelante. Y como no nos podía faltar hablar del todopoderoso Daigo, el antagonista principal de esta obra. Bien, ¿qué vamos a decir? Si no ha tenido tanta participación como un villano, voy a ser sincero, ya que casi siempre los principales villanos eran los típicos demonios que iban apareciendo y que poseían las distintas partes de Hakimaru. Pero la verdad, él ha sido un villano interesante porque ha, de alguna manera, torturado al protagonista desde sus inicios y desde el primer día que nació. Así que tiene las típicas características de un villano y claramente de un emperador. Con la típica indiferencia de que claro, no quiere hacer esto que lo otro porque no quería alterar el futuro de su imperio y también para el de su hijo. Así que sí, de alguna manera estaba intentando que todo salga a flote. Aunque la verdad, si ustedes se acuerdan del final, he notado que este personaje puede ser que haya aprendido de alguna manera la lección, como normalmente pasa con el resto de los villanos, por así decirlo, porque ya creo que no se ha notado ningún cambio desde un principio y un final en esta obra. Simplemente ya en la última parte, ya cuando todo estaba terminando, es como
creo que él ya entendió toda la realidad en la que estaba viviendo y sobre lo que en realidad tenía con su hijo, y sobre la relación esa que poseía con su hijo, ya que bueno, él tuvo que hacer todo esto de forma obligatoria para que pueda prosperar todo, pero al final se pudo notar que él entendió todo, ya que encima Daigo recalcaba cómo es que en su propio hijo había una fortaleza que los demonios no habían podido robar, y sí, al parecer ya entendió todo lo que estaba pasando. Ahora, para que no sepa, claramente esta obra tendría un anime antiguo y una adaptación a manga. Esto es una clara referencia a los dibujos antiguos que nosotros veíamos cuando eran chicos, que eran en blanco y negro. Es que prácticamente, como pueden presenciar, tienen un estilo de caricatura algo peculiar. Así que podemos decir que, bueno, tanto el manga, que claramente tiene el mismo dibujo que el antiguo anime que se había adaptado, se podrían equivaler a lo que fueron las caricaturas animadas de hace tiempo. A ver, la historia no es tan similar claramente, pero bueno, tiene menos gore y es como más caricaturesca para el público infantil. Imagínense que hasta su opening era algo tan feliz y todo felicidad, contento, la verdad, un opening algo pegadizo, pero bueno, después se los dejaré en la descripción para que puedan escucharlo. Y ahora, ¿qué podemos decir de este anime? Bueno, la verdad, he notado que tiene una animación interesante y es el hecho de que usa colores apagados y oscuros. Claramente tenemos que representar una época sombría, ¿no? Bueno, tenemos unos colores tan dark, por así decirlo, y que se ven claramente reflejadas en todo lo que hemos visto. Tampoco tengo que opinar mucho, como dije, es fluida, es buena, tiene colores apagados, la verdad bastante bien. Y también una cosa que hay que destacar es que en la banda sonora no se ha percibido mucha de esta, porque la verdad tampoco he prestado mucha atención a lo que fue la banda sonora, ni siquiera en YouTube se muestran muchas de estas, pero la verdad esto es positivo, ya que quieren mostrarnos un elemento serio, algo que no nos muestran soundtrack de batalla y todo, no, quieren hacer todo de una manera más tradicional y como debería ser en esta época. Bueno, a ver, en esta parte doy mi opinión porque para mí dieron a entender todo eso. La verdad, después tenemos claramente el opening y el ending, que para mi opinión el opening 1 es mucho mejor porque combinan de alguna manera elementos de la actualidad con elementos antiguos. Ya saben, el que les estuve dejando al inicio del video y lo que estoy poniendo durante la grabación que estoy haciendo, aunque este sea un cover de guitarra, pero bueno. Pero en conclusión, ¿qué puedo decir sobre este anime? La verdad ha sido un camino interesante seguirlo durante 2 temporadas. La verdad ha tenido sus momentos y la verdad lo considero bueno, yo se los podría recomendar. Claramente si ustedes quieren vivir la época de la era Sengoku y con toda muerte, destrucción y todo lo que me quieras decir, sí, está bien la verdad. Yo en mi opinión lo voy a recomendar para esas personas. Pero bueno, yo como siempre voy a decir, déjenme todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios para que yo los pueda leer con mucho gusto. Pero en fin, por ahora esto es todo. Espero que les haya gustado, denle like, compartan, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos, síganme en mi Twitter personal, pásenme alguna consulta que ustedes quieran y enterarse de las últimas novedades del canal. Pero con esto me despido, saluda a Frecher, adiós.